Hola a todos, espero que estén bien. En 3 videos vamos a abordar el tema del análisis de la convergencia de series numéricas. Nosotros ya definimos a partir de una sucesión de números reales a sub n, qué significa considerar una serie numérica. La forma de denotarla es sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n, y uno dice que esa suma infinita converge si la sucesión de sumas parciales que se define a partir de ella, considerando su término general dado por a sub n igual a la suma de todos los a sub j, con j desde 1 hasta n, converge. Una serie, una sumatoria infinita, converge si la sucesión de sumas parciales converge. Esto es la definición de convergencia de una serie que, de cumplirse, nosotros escribimos diciendo que la sumatoria de los a sub n con n mayor o igual que 1 es el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de sumas parciales a sub n igual a s. Esto es la definición de sumas parciales que la definición de convergencia de una serie que nosotros ya analizamos. Lo que vamos a hacer ahora es mirar en un ejemplo cómo puede hacer uno para saber si una serie converge. Ustedes ya miraron algunos ejemplos, ahora vamos a mirar este otro. Vamos a considerar la sucesión de números a sub n, definida como 1 sobre n por n más 1, y la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n. Vamos a armar la sucesión de sumas parciales. Fíjense, a sub 1 es a1, o sea, un medio. A sub 2 es a1 más a2, o escrito de otra manera, a sub 1 más a2, un medio más un sexto, que haciendo la cuenta y simplificando da 2/3. A sub 3, a1 más a2 más a3, que podemos pensar como a sub 2 más a3, que entonces es 2/3 más a3, que es 1 sobre 12, y el resultado es 3/4. A sub 4, a sub 1, a sub 2, a3, a4, es a sub 3 más a4, es 3/4 más 1 sobre 20, haciendo la cuenta es 4/5. Nosotros tenemos que mirar el límite de esta sucesión de sumas parciales que vamos formando, para lo cual tenemos que encontrar una expresión para el término general de la sucesión, que por lo que vemos en estos 4 primeros términos, en los que se verifica que a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 son de esta forma, a sub n igual a n sobre n más 1, uno piensa que quizás esto realmente se cumpla para todos los naturales, basados en los que uno mira estos primeros 4 términos. Por supuesto que para poder asegurar que la sucesión de sumas parciales asociada a esta serie tiene esta expresión, tenemos que hacer una demostración, y como cada vez que tenemos que hacer una demostración que es válida para todos los números naturales, el método de demostración por excelencia es el de inducción completa, es el que vamos a usar ahora para demostrar que efectivamente a sub n es n sobre n más 1 para todo n mayor o igual que 1. N igual a 1 es lo que vamos a llamar base de la inducción. Fíjense que a sub 1, que es a1, efectivamente tiene esta expresión porque es un medio. La hipótesis inductiva va a ser que la sucesión de sumas parciales, que el término de la suma parcial para n vale, o sea que a sub n es n sobre n más 1, y bajo esta suposición vamos a demostrar que a sub n más 1 responde a la misma forma y es n más 1 sobre n más 1 más 1, o sea, n más 2. A sub n más 1 es a sub n por a n más 1. Si usamos la hipótesis inductiva y reemplazamos a sub n por n sobre n más 1, nos queda que a sub n más 1 es esta cuenta de fracciones, lo que reemplaza a la suma parcial enésima
más el término an+1 con el que se completa para formar la suma parcial n+1. Hacemos esta cuenta de fracciones, como un denominador, el producto de los denominadores, así que este producto dividido n+1 es n+2 por n, y el más 1 de esta fracción. Esto es n² más 2n+1 en el numerador. Enseguida nos damos cuenta que esto es n+1 al cuadrado. Uno de los dos factores del numerador se simplifica con este factor del denominador y efectivamente llegamos rápidamente a que a sub n+1 es n+1 sobre n+2. Encontrada la expresión general del término a sub n, estudiamos su límite. Es el límite cuando n tiende a infinito de n+1 sobre n+2, un cociente de dos polinomios que como tienen el mismo grado. El límite es una constante no nula, es el cociente de los coeficientes principales, en este caso da 1. Entonces, esta serie es convergente, lo acabamos de verificar por definición, y converge a 1, porque ese es el resultado de la sucesión, del límite de la sucesión de sumas parciales, y 1 es lo que se puede interpretar como esta suma infinita de los términos a sub n. Fíjense que analizar por definición si una serie converge es calcular un límite, y entonces, al calcular el límite, uno encuentra el resultado de la serie. Pero uno quizás pueda analizar si una serie converge o no, mirando si el límite de la sucesión de sumas parciales existe o no, aunque uno no pueda calcularlo. O sea, muchas veces uno va a poder analizar si una serie converge o no, aunque no sepa a qué resultado lo hace en el caso de que sea convergente. Y por otro lado, estamos observando que analizar la convergencia de una serie por definición involucra ser capaces de encontrar una expresión candidata a que represente el término general de la sucesión de sumas parciales y por supuesto después demostrarlo. Entonces, ese procedimiento puede llegar a ser engorroso y es útil que contemos con algunos criterios que nos ayuden en el análisis de la convergencia de las series numéricas. Nosotros ya tenemos un criterio, que es el que consideramos cuando demostramos la condición necesaria de convergencia, que dice que si una serie converge, entonces necesariamente el límite del término general es 0. A nivel práctico, es muy útil la contrarrecíproca de esta implicación, como en general pasa con las condiciones necesarias, porque la contrarrecíproca de esta implicación dice que si el límite del término general de una serie no tiende a 0, entonces la serie va a ser divergente, no va a poder ser convergente. El hecho de que el límite del término general sea 0 no garantiza ni convergencia ni divergencia. Fíjense que nosotros ya sabemos que la serie armónica es una serie divergente cuyo término general tiende a 0, y acabamos de considerar esta serie cuyo término general tiende a 0 y vimos que converge. O sea que el límite del término general sea 0 no implica ni convergencia ni divergencia. Cuando uno tiene que analizar entonces la convergencia de una serie, mira el límite del término general. Si da distinto de 0, se terminó el análisis, la serie no converge, pero si da 0, hay que seguir el estudio porque la serie puede ser convergente o no. Ahora vamos a empezar estudiando dos criterios, en realidad tres, uno que vamos a llamar básico y otros dos que vamos a llamar comparación y comparación en el límite, para series de términos positivos, para series de términos a sub n todos mayores o iguales que 0. ¿Y por qué estudiar este tipo de series en primer lugar? Porque su análisis es más sencillo. Porque si las series tienen sus términos todos mayores o iguales que 0, la sucesión de sumas parciales es creciente. Y nosotros cuando estudiamos sucesiones, vimos que
cuando una sucesión es creciente, si está acotada superiormente podemos asegurar que converge. Si no lo está, va a ser divergente. Y eso nos va a ayudar en el análisis de la convergencia de una serie, porque el análisis de una convergencia de una serie no es otra cosa que el análisis de la convergencia de una sucesión. Fíjense entonces qué vamos a poder decir cuando tengamos una serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, donde todos los a sub n son mayores o iguales que 0. Cuando consideremos la sucesión de sumas parciales a sub n, vemos enseguida que a sub n más 1, que es a sub n más a n más 1, como a n más 1 es mayor o igual que 0, a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n, por lo tanto sub n crece. Entonces, como sabemos, es convergente si está acotada superiormente, y si no, diverge a más infinito. Así vamos a poder establecer este primer criterio que enunciamos como una proposición y que solemos llamar criterio básico de convergencia, que no es otra cosa que una aplicación del criterio básico de convergencia de sucesiones. Una serie de términos positivos, sumatoria para n mayor o igual que 1 de a sub n, converge si y solo si existe una constante m positiva tal que la suma desde j igual a 1 hasta n de a sub j es menor o igual que m para todo n. O sea, una serie de términos positivos converge si y solo si su sucesión de sumas parciales, que crece, está acotada superiormente. Y en ese caso, en el caso de que haya convergencia, el límite de la sucesión de sumas parciales no es otra cosa que el supremo de la sucesión de sumas parciales y por lo tanto el resultado de la serie. ¿Cómo se puede aplicar este criterio? Consideremos la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado. Consideremos un n mayor o igual que 2 y analicemos la sucesión de sumas parciales asociada a esta serie. Es creciente, porque todos estos términos son mayores o iguales que 0, quisiéramos ver que está acotada superiormente para poder afirmar que converge. Estudiemos la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k al cuadrado. Cuando n es mayor o igual que 2, n es más chico que 2 a la n menos 1. Entonces, sumar hasta n es hacer una suma de menos términos que sumar hasta 2 a la n menos 1. Sumar los términos de la forma 1 sobre k al cuadrado con k desde 1 hasta n da como resultado algo que es menor o igual que sumar estos mismos términos con k desde 1 hasta 2 n menos 1. Analicemos esta sumatoria. El primer término cuando k vale 1 es 1 y después los términos empiezan a tener denominadores cada vez más chicos y son los cuadrados de los números naturales. 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado y así siguiendo hasta el último término, que es cuando k toma el valor 2 a la n menos 1, y entonces el último término de esta sumatoria es 1 sobre 2 a la n menos 1 todo elevado al cuadrado. Los términos que aparecen en esta sumatoria los podemos agrupar. Dejando el primer término solo, el 1, agrupar los 2 que siguen, los 4 que siguen, los 8, los 16, agrupando de a potencias de a 2, de potencias de 2. Fíjense por qué. Si llamamos b sub 1 a la sumatoria de 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado, estos dos términos que siguen después del 1, b sub 1, suma de estos dos términos, va a ser menor o igual que si considero los dos reemplazados por el que es más grande, que es el que tiene el denominador más chico. O sea, 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado es menor o igual que 2 veces 1 sobre 2 al cuadrado, que es 1 medio.
B sub 2, que es el resultado de los 4 términos que siguen, va a ser menor o igual que 4 veces el más grande, que es el que tiene, de vuelta, el denominador más chico. 4 veces 1 sobre 4 al cuadrado, un cuarto, que podemos escribir como 1 sobre 2 al cuadrado. B sub 3, la suma de estos 8 términos, va a ser menor o igual que 8 veces de vuelta al más grande, que es 1 sobre 8 al cuadrado, que es 1 octavo, o sea, 1 sobre 2 al cubo. Si así seguimos y somos capaces de armar el Bn-1, vamos a ver que esto va a ser menor o igual, por eso acá agregué este cuadro que aclara que no es un igual, sino que este número es una cota de Bn-1, así como el B2 es menor o igual que 1 sobre 2 al cuadrado, y el B3 es menor o igual que 1 sobre 2 al cubo, se podría probar por inducción que el Bn-1 es menor o igual que 1 sobre 2 a la n-1. Probado esto, cosa que acá no vamos a hacerlo, solamente lo vamos a observar. Probado esto, voy a volver a lo que teníamos, que era la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1 sobre k al cuadrado y que acotamos por esto y que ahora vamos a reescribir de esta manera. Sumar desde k igual 1 hasta n 1 sobre k al cuadrado, habíamos dicho que era menor o igual que sumar esto mismo hasta 2 a la n menos 1. Pero toda esa sumatoria la podemos acotar por 1 más la suma de los b sub j, variando j desde 1 hasta n menos 1. Esto por el agrupamiento que estábamos proponiendo acá. El b sub j, por definición, es sumar con k desde 2 a la j hasta 2 a la j más 1, más 1 menos 1, 1 sobre k al cuadrado. Entonces, vamos a reproducir acá lo que hicimos en cada uno de estos casos. Fíjense, esto va a ser menor o igual 1, que queda igual, sumatoria desde j igual 1 hasta n menos 1, que es igual, pero esta sumatoria, que si ustedes se fijan, tiene 2 a la j términos, todo el resultado de la sumatoria es menor o igual que la cantidad de términos por el más grande. Y por supuesto, el más grande es cuando el denominador es más chico. El denominador es más chico es cuando el índice de la sumatoria k toma el valor 2 a la j. Estamos haciendo en general el mismo razonamiento que hicimos acá. Entonces, 2 a la j sobre 2 a la j al cuadrado queda 1 sobre 2 a la j. Haciendo un corrimiento de índices, llamando i a j-1, esto lo podemos escribir como, en lugar de sumar con j desde 1 hasta n-1, sumar con i desde 0 hasta n-2, un medio, y en lugar de tenerlo elevado a la j, tenerlo elevado a la i más 1. En lugar de tener un medio a la i más 1, puedo tener un medio y después tener en la serie un medio a la i y sumar hasta n-2. Claramente es sumar estos términos y armar una suma parcial de esta serie geométrica de razón un medio que sabemos que converge. Y sabemos que converge a 2. Esta suma parcial es la suma parcial de una serie geométrica convergente creciente. Por lo tanto, es menor o igual que el resultado de la serie, que es el supremo de las sumas parciales. Sabemos que vale 2, entonces, haciendo esta cuenta, nos queda que la suma parcial de la serie que queríamos estudiar, que ya sabemos que es creciente, está acotada superiormente por 2. El resultado dice entonces que nuestra serie converge. 1 sobre n al cuadrado, con n mayor o igual que 1, converge porque analizamos la sucesión de sumas parciales
que como es creciente, bastó para ver que converge, que está acotada superiormente. Y para eso tuvimos que trabajar con la sucesión de sumas parciales y usamos que podemos agrupar los términos de manera conveniente haciendo aparecer la suma parcial de una serie que ya sabemos que es convergente. Esto es una cosa que se usa mucho. Cuando uno tiene que mirar la convergencia de una serie, acotar la sucesión de sumas parciales por otra sucesión de sumas parciales, la de otra serie, de la cual ya se conoce el comportamiento. Eso es lo que después vamos a hacer con detalle cuando miremos lo que llamamos criterio de comparación. Fíjense que con este criterio básico de convergencia, voy a volver para atrás para mirar el enunciado del criterio, que dice que una serie de términos positivos converge si solo si existe una cota de la sucesión de sumas parciales. No fue sencillo, entonces uno piensa si no puede conseguir algún otro criterio que ayude a analizar la convergencia siempre de series de términos mayores o iguales que 0, por ahora, siempre pensando en que estas series tienen la particularidad de que la sucesión de sumas parciales es creciente. En realidad, bastaría con que uno pueda aplicar este criterio para una serie que tenga una cantidad finita de términos no positivos y que a partir de un valor sí tengan todos sus términos mayores o iguales que 0. Ustedes ya vieron que la convergencia de una serie no se ve afectada por una cantidad finita de términos. Imagínense que tenemos esta serie, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n, donde a1 es menos 1, a2 es un medio, a3 es menos 4, a4 es 0, y a partir de n igual a 5, para todos los n mayores o iguales que 5, los a sub n son 1 sobre n al cuadrado. Esta serie va a ser convergente, porque la única diferencia que tiene con la que acabamos de analizar es, hay una cantidad finita de términos. Fíjense, sumar desde 1 hasta infinito estos términos es este resultado, y después la suma infinita a partir de n mayor o igual que 5 de 1 sobre n al cuadrado. La suma parcial enésima de esta serie tiene esta forma, si n es mayor o igual que 5, y acá aparece la sumatoria desde k igual 5 hasta n de los a sub k. La sucesión de sumas parciales de esta serie, que difiere de la que vimos en una cantidad finita de términos, porque a partir de n mayor o igual que 5 son coincidentes, y eso es lo que está escrito acá, podemos pensar así. B sub n, sumatoria desde k igual 1 hasta n de bk, donde el bk es a sub k más 4, no es otra cosa que sumar desde k igual 1 hasta n a sub k más 4. Y es sumar los a sub j con j de 5 hasta n más 4. Y eso es sumar hasta n y restarle los primeros. Entonces, B sub n, la sucesión de sumas parciales de los B sub k, converge a un valor alfa si y solo si la a sub n, la suma parcial esta, converge a alfa más a con el menos inclusive para que acá aparezca un más. Lo que estamos recalcando con este ejemplo es algo que ustedes ya analizaron en el otro video de series, y es que la convergencia importa en lo que una vez se llama cola de una serie, a partir de un n0 en adelante. Pero ahora vamos a ver otros dos criterios muy importantes, que son el criterio básico de comparación y el criterio de comparación en el límite. Supongamos que tenemos dos series.
sumatoria de A sub n y sumatoria de B sub n, ambas series de términos mayores o iguales que 0. Y supongamos que estos términos guardan la relación de que existe un k perteneciente a los naturales, a partir del cual todos los A sub n son menores o iguales que alguna constante alfa positiva por los B sub n. Uno va a poder demostrar, y esto es casi una generalización de lo que hicimos en el ejemplo de la serie de 1 sobre k cuadrado, que vimos que era convergente porque vimos que la sucesión de sumas parciales estaba acotada por la sucesión de sumas parciales de una geométrica que era convergente. El criterio de comparación dice que si hay dos series de términos mayores o iguales que 0, de manera tal que a partir de un momento existe un k tal que para los n mayores que k, los A sub n son menores o iguales que una constante positiva alfa por B sub n, entonces, si la serie de los B sub n converge, entonces la serie de los A sub n también lo hace. Y por supuesto, la contrarrecíproca de esta. Si la serie de los A sub n diverge, entonces la serie de los B sub n también lo hace. En la práctica uno se acostumbra a decir, si la serie de los grandes converge, la de los chicos también. Y si la serie chica diverge, la grande también. Vamos a demostrar este criterio. Tenemos dos series, vamos a armar la sucesión de sumas parciales de cada una de ellas. A sub n, A1 más A2 más AN, B sub n, B1 más B2 hasta Bn. Para todo n mayor que k, A sub n será A sub k más los términos que siguen, desde k más 1 hasta n. Pero a partir de acá, cada uno de estos A sub j van a ser menores o iguales que alfa por el B sub j correspondiente. Entonces, A sub n, escrita como A sub k más esta sumatoria, es menor o igual que A sub k, y cada uno de estos términos lo reemplazamos por alfa por el b que le corresponde. Entonces, esto va a ser menor o igual que si yo sumo cosas positivas. Las cosas positivas que sumo son alfa por B1 más alfa por BK. Y fíjense que A sub n quedó que es menor o igual que A sub k más alfa, que saco factor común de todos estos términos, formándose la sumatoria de los B sub 1 hasta B sub n, que es la suma parcial B sub n. Entonces, como B sub n es una sucesión creciente y converge, porque A sub n, los B sub n y los A sub n son todos mayores o iguales que 0, así que ya lo dijimos varias veces, los B sub n mayor o iguales que 0 implica que su sucesión de sumas parciales crece. Pero estamos demostrando esta implicación, que si la serie de los B sub n converge, eso tenemos como hipótesis, queremos ver que la de los A sub n también. Si la serie de los B sub n converge, es porque su sucesión de sumas parciales converge. Pero si la sucesión de sumas parciales converge, como es creciente, está acotada superiormente. Eso es lo que sabemos de sucesiones. O sea, existe una cota b, un número positivo b, tal que b sub n es menor o igual que b para todo n. Por lo tanto, A sub n es menor o igual que A sub k más alfa por b. Entonces, como A sub n crece, A sub n converge porque está acotada superiormente. Y entonces, la serie de los A sub n converge, que era lo que queríamos ver. Para cualquier k que uno elija, este k no es cualquiera, me refiero a que para cualquier k, si a partir de él pasa esto, A
A sub k es un número fijo. Vuelvo acá. A sub k es un número fijo. Alfa por b también. Los a sub n están acotados por este número. Sucesión creciente acotada superiormente converge. Lo otro es la contrarrecíproca. Lo que acabamos de demostrar es que si a sub n es menor o igual que alfa por b sub n para todo n mayor que k con algún alfa positivo, si la serie de los b sub n converge, la de los a sub n también, y por supuesto su contrarrecíproca, si la serie de los a sub n diverge, la de los b sub n también. Esto se podría probar independientemente de pensarlo como una contrarrecíproca, y la demostración sería análoga a la anterior, pero por supuesto usando que una serie diverge si es de términos positivos porque su sucesión de sumas parciales tiende a infinito. Fíjense este ejemplo. La sumatoria desde n mayor o igual que 1 con n mayor o igual que 1 de 4 sobre 3 3 por n al cuadrado más n más 1. Analizar por definición si esta serie converge puede dar mucho trabajo, porque es una serie de términos mayores o iguales que 0 y hay que armar la sucesión de sumas parciales, ser capaces de encontrar una expresión para su término general y después estudiarlo para ver si tiene límite o para ver si está acotado superiormente. En cambio, si uno mira bien esta serie, a uno le hace acordar a que uno ya probó que la serie de 1 sobre n al cuadrado converge. Y la que estamos tratando de ver si converge o no parece ser muy distinta de esta, en el sentido de que en el numerador hay una constante que no va a afectar a la convergencia de la serie, y en el denominador hay un polinomio cuadrático, como acá. Acá es un monomio, y acá es un polinomio, están todos los términos, pero el grado es el que va a mandar y vamos a poder demostrar, aplicando el criterio de comparación, sabiendo que esta es una serie convergente, que esta también converge. Miren el criterio de comparación. Si yo logro ver que el término de una serie es menor o igual que una constante positiva por el de la otra, y la serie de este término converge, la serie de este término también va a converger. Si tomamos en cuenta que esta es la que queremos ver, si converge o no, y se nos ocurre comparar con esta por el parecido que tienen los denominadores, en cuanto que son polinomios del mismo grado, esta serie converge, entonces es candidata a elegirla como la serie de los b sub n. Porque si la serie de los b sub n diverge, este criterio de comparación no asegura nada. El criterio de comparación asegura que si la grande converge, la chica también, y su contrarrecíproca. Si la chica diverge, la grande también. Pero no garantiza nada acerca de si la grande converge, si la grande diverge o si la chica converge. Pensando que queremos buscar una cota de esta forma, empezamos a trabajar algebraicamente esta expresión, tratando de acotarla por menor o igual que otra cosa donde aparezca esto. Como esto es un cociente, para que un cociente sea menor o igual que otra cosa, habrá que acotar por mayor o igual el denominador. El denominador es una suma de 3 términos, donde uno es una potencia cuadrática, la otra es algo lineal y constante, pero cuando uno mira estos dos términos, observa que n más 1 siempre es positivo, con lo cual esta suma de 3 términos es mayor o igual que 3n al cuadrado, que a su vez es mayor o igual que n cuadrado. ¿Por qué uno piensa de esta manera? Porque está tratando de comparar con esta serie. Cuando uno se da cuenta que puede asegurar esta desigualdad, se da cuenta después que puede invertir y 1 sobre 3n cuadrado más n más 1 es menor o igual que 1 sobre n al cuadrado.
multiplicando por 4, que es una constante positiva, la desigualdad no cambia, y lo que obtenemos es que el término general de la serie que queremos estudiar es menor o igual que 4 veces 1 sobre n al cuadrado. Este 4 es el alfa. El bn es el 1 sobre n al cuadrado y el an todo este término. Como ya sabemos que 1 sobre n al cuadrado converge, por criterio de comparación sabemos que esta converge. Fíjense cómo aplicar el criterio de comparación con 1 sobre el logaritmo de n. Es difícil quizás imaginarse con quién comparar esta serie. Lo primero que uno tiene que mirar es que se verifique la condición necesaria de convergencia, que claramente se verifica. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre el logaritmo de n es 0. Nosotros sabemos por orden de magnitud que el logaritmo de n es menor o igual que n para todo n mayor o igual que 2. Sabemos que tiene menor orden de magnitud, pero acá en realidad nos alcanza con que el logaritmo de n sea menor o igual que n. Invirtiendo esta desigualdad, 1 sobre el logaritmo de n es mayor o igual que 1 sobre n. Fíjense que esta serie comienza en n igual a 2 porque el logaritmo de 1 se anula. No tendría sentido considerarla para n igual a 1. Y acá podemos aplicar el criterio de comparación, donde esta serie ya sabemos que diverge, es la armónica. Y es la que nosotros siempre llamamos chica, la que acota por abajo al término 1 sobre el logaritmo de n, término de esta serie. Si la chica diverge, la grande diverge. No hubiera servido lograr una cota donde 1 sobre n sea la serie grande, por decirlo así, porque la serie de los b sub n divergente no garantiza nada acerca de la convergencia de los a sub n. Pero pudimos comparar el término de esta serie con el de otra, que sabemos que era divergente, y la cota sirvió. Hay cotas que son correctas, pero que no son útiles en el análisis de una serie. Ustedes en la práctica van a tener muchos ejemplos de series para analizar su convergencia con criterios varios, y cuando quieran aplicar el criterio de comparación, van a tener que tener en mente alguna serie con la cual comparar, de la cual deben conocer el comportamiento. Quiero decir, cuando uno analiza una serie, la convergencia de una serie por definición, tiene que arremangarse, escribir la sucesión de sumas parciales y ver qué pasa con esa sucesión. El costo de no tener que armar esa sucesión de sumas parciales y querer aplicar el criterio de comparación trae como consecuencia de que hay que pensar una serie con la cual comparar, trabajar con desigualdades y que esa comparación sirva. Y por supuesto que de esa serie que uno elige con la cual comparar, uno tiene que conocer el comportamiento. Una versión alternativa del criterio de comparación es el que se llama criterio de comparación en el límite, que no involucra manejo de desigualdades, sí involucra cálculo de un límite, pero igual que el otro, criterio de comparación, involucra la elección de una serie con la cual comparar, de la cual sí se conoce el comportamiento. Criterio de comparación en el límite. Supongamos que tenemos dos series de términos positivos y que calculamos el límite del cociente de a sub n sobre b sub n. Ese límite llamémoslo L. Como a sub n y b sub n son mayores o iguales que 0, estoy calculando el límite de esta sucesión cociente, que siempre es mayor o igual que 0. Con lo cual,
ese límite, por propiedad de monotonía, de conservación del signo, como quieran pensarlo, del límite de una sucesión, puede ser o 0, o un número real positivo, o infinito. Entonces, si da infinito y la serie de los b sub n diverge, se puede afirmar que la serie de los a sub n también diverge. Si el límite da 0 y la serie de los b sub n converge, se puede demostrar que la serie de los a sub n también lo hace. Y si el límite L es un número, no es infinito, pero es un número positivo estricto, o sea, si L pertenece al intervalo 0 más infinito, entonces ambas series, la de los a sub n y las de sub n, tienen el mismo comportamiento, es decir, son ambas convergentes o ambas divergentes. Vamos a probar el punto 1. Vamos a suponer que el límite de an sobre bn es infinito y que la serie de los b sub n diverge, para verificar que entonces la serie de los a sub n también diverge. Supongamos que el límite es infinito. Por definición de que el límite de una sucesión sea infinito, para cualquier número que uno fije, va a existir un momento a partir del cual los elementos de la sucesión superan ese valor. Porque si la sucesión está tendiendo a infinito, cualquier techo que yo le ponga va a ser superado a partir de un momento. Sea m un número positivo cualquiera, fijo, arbitrario pero fijo. Por definición de límite, existe un k natural tal que si n es mayor que k, a sub n sobre b sub n es mayor que n. O sea, existe un k natural tal que si n es mayor que k, eso implica que an es mayor estricto que bn por n, que paso multiplicando sin cambiar el signo de la desigualdad porque bn es positivo. Entonces, por criterio de comparación, si la serie de los b sub n diverge, la de los a sub n también. Y eso era lo que queríamos probar, que si el límite es infinito, el hecho de que la serie de los b sub n diverja implica que lo de los a sub n diverge. Estamos usando el criterio de comparación para demostrar el criterio de comparación en el límite. El punto 2 decía que si este límite da 0, el hecho de que la serie de los b sub n converja va a implicar que la de los a sub n, perdón, la de los b sub n converja, bien dije, la de los a sub n también va a ser convergente. Si el límite es 0, para cualquier epsilon positivo que uno elija, vemos uno fijo, arbitrario pero fijo, por definición de límite va a existir un k natural tal que si n es mayor que k, a n sobre bn es menor que epsilon. Y acá el mismo razonamiento que hoy. Lo que estamos diciendo es que existe un k natural tal que si n es mayor que k, a n es menor, paso el bn multiplicando, que epsilon por bn. De vuelta, criterio de comparación dice que si la grande, la de los b sub n, converge, la de los chicos, la de los a sub n, también. Y si el límite es un número L positivo, miren esta desigualdad. Tenemos L mayor estricto que 0. Tomemos dos valores alfa y beta, de manera que se cumpla esta cadena de desigualdades. Está el L, que es mayor estricto que 0, así que entre 0 y L hay un alfa, y por supuesto más grande que L hay un beta. Por definición de límite, existe un k a partir del cual esos valores, como están arbitrariamente cerca de L, son mayores que alfa y menores que beta. Como el bn es positivo, el mismo razonamiento de las veces anteriores,
existe un k natural tal que si n es mayor que k, an es menor que alfa por bn y mayor que alfa por bn. Esta es una situación ideal en el sentido de que si la grande converge, la chica también, y si la chica diverge, la grande también. Por eso es que tienen el mismo comportamiento, porque si bn converge, an también lo hace, pero si bn diverge, an también lo hace. El hecho de que el límite de este cociente sea una constante positiva hizo que se pudiera conseguir una cota doble, donde acá hay un error, porque está alfa y alfa, acá es beta. Fíjense que se logró una cota por arriba y por abajo de una misma sucesión con la otra, y por eso es que ambas tienen el mismo comportamiento. El criterio de comparación básica, acá está escrito lo que acabamos de decir, si bn diverge, an también, y si bn converge, an también. Fíjense la de 1 sobre logaritmo de n, ¿cómo la podríamos haber hecho con criterio de comparación en el límite en lugar de criterio de comparación como la hicimos? Se nos tiene que ocurrir comparar con 1 sobre n. Si miramos el límite del cociente de 1 sobre logaritmo de n sobre 1 sobre n, nos queda el límite cuando n tiende a infinito de n sobre logaritmo de n, que por orden de magnitud sabemos que es infinito. El punto 1 de este criterio de comparación dice que si el límite es infinito y la de abajo diverge, la de arriba también. Y por supuesto llegamos a la misma conclusión que con el criterio de comparación básico. Y acá nos hubiera pasado lo mismo. Lo mismo comparando con 1 sobre n cuadrado, nos hubiera dado que el límite es una constante positiva. Por lo tanto, esta serie y esta otra tienen el mismo comportamiento. Como esta converge, esta también. Fíjense esta otra. N por e a la menos n. La condición necesaria de convergencia se verifica, tiene chances de ser convergente, y a uno se le ocurre comparar con la serie cuyo término general es e a la menos n, que por ser una serie geométrica de razón 1 sobre e menor que 1, sabemos que converge. Cuando miramos el cociente de n por e a la menos n, con e a la menos n nos queda el límite de n que es infinito. La de abajo converge, pero el límite es infinito. Entonces, no podemos asegurar el comportamiento de la serie que está en el numerador, porque cuando el límite daba infinito, lo que habíamos sido capaces de demostrar es que si la de abajo era el término de una serie divergente, la de arriba lo era, pero si es convergente, no podemos asegurarlo. Para asegurar el comportamiento de esta serie, vamos a estudiar después otro criterio y vamos a saber qué tipo de comportamiento tiene. Hasta ahora yo lo único que quería mostrar con este ejemplo es que aunque a uno se le ocurra con quién comparar, no siempre la comparación lleva a buen puerto. Si hubieran querido comparar con 1 sobre n, a esta serie con 1 sobre n que diverge, no hubiera dado infinito acá. Así que yo ahora dejo esto planteado, solamente quería que viéramos un ejemplo en donde no siempre el criterio de comparación es útil, pensado como uno lo quisiera aplicar. La serie de e a la 1 sobre n menos 1. Una serie que cumple con la condición necesaria de convergencia, porque cuando n tiende a infinito, e a la 1 sobre n tiende a 1.
Si uno la compara con 1 sobre n, fíjense que queda un límite de la forma 0, algo que se va a 0 sobre algo que se va a 0. Pero que uno puede salvar esa indeterminación con este cambio de variables y llamar i a 1 sobre n. I va a tender a 0 por derecha y el límite que hay que estudiar es e a la i menos 1 sobre i. Cociente incremental de la función exponencial en el 0. Esto tiende a la derivada de la exponencial en el 0 y es 1. Lo podemos pensar de varias maneras a este límite, ustedes ya lo miraron. La forma de mirarlo como cociente incremental solo implica saber que la función exponencial es derivable y cuánto vale su derivada en el 0. También se podría haber hecho haciendo un desarrollo de Taylor de la exponencial. Pero en cualquier caso, este límite da una constante positiva. Esta serie y esta tienen el mismo comportamiento. Como ya sabemos que la armónica diverge, la serie de e a la 1 sobre n menos 1 también diverge. Si tuviéramos el seno de 1 sobre n, esta serie es una serie de términos mayores o iguales que 0, porque aunque sea el seno de alguien, y todos sabemos que la función seno toma valores positivos y negativos, es el seno de argumentos de la forma 1 sobre n con n positivo. 1 sobre n son números positivos arbitrariamente cercanos a 0, con lo cual seno de 1 sobre n es una serie de términos mayores o iguales que 0. Esto es lo que estamos observando acá para poder aplicar este criterio. Y fíjense que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0 y el seno de 0 tiende a 0, el seno de algo que tiende a 0 va a 0, por eso verifica la condición necesaria de convergencia. Y es natural que pensemos que podemos comparar el seno de 1 sobre n con el mismo argumento, 1 sobre n. Con un cambio de variables pasamos al límite cuando i tiende a 0 por derecha de seno de i sobre i, que es 1. Y de vuelta, cuando el límite del cociente es una constante positiva, las dos series tienen el mismo comportamiento. Como la armónica diverge, la serie del seno de 1 sobre n también es una serie divergente. Esta otra serie es una serie que nos hace acordar alguna geométrica. Digo, porque abajo está 3 a la n, está 5 a la n. Esta serie no tiene aspecto de geométrica, no lo es. Pero sin embargo, en el denominador del término general aparecen potencias de n de dos números positivos. Si hubiésemos tenido la serie 1 sobre 3 a la n, ya sabíamos que era convergente. Lo mismo con la de 1 sobre 5 a la n. Comparemos con alguna de las dos que nos hace acordar este término general. Por ejemplo, con 1 sobre 5 a la n. Algebraicamente, lo que nos queda, trabajamos esta fracción y nos queda que hay que estudiar el límite cuando n tiende a infinito de 5 a la n sobre 3 a la n más 5 a la n. Sacamos factor común 5 a la n en el denominador, lo simplificamos y lo que nos queda es que cuando n tiende a infinito, este límite es 1. Con lo cual, ambas series tienen el mismo comportamiento. Como estábamos comparando con una geométrica de razón 1/5, llegamos a la conclusión de que esta serie es una serie convergente. Lo que hemos terminado de ver entonces son tres criterios para series de términos mayores o iguales que 0. El criterio básico de convergencia, que habla de que una serie de términos mayores o iguales que 0 converge si y solo si la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente. El criterio de comparación y el criterio de comparación en el límite.
Estos dos involucran pensar en una serie de términos mayores o iguales que 0 que tenga algún parecido con la serie que tenemos que estudiar, en el sentido de que se pueda estudiar alguna desigualdad o que el límite del cociente de los dos términos nos dé información suficiente para saber que si alguna converge la otra lo hace y al revés. En este video vamos a dejar estos 3 criterios por vistos y después vamos a continuar con otros criterios.